Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí un año más para hacer la presentación de nuestro máster en Neurociencia Afectiva Práctica Profesional de Escuela Reflexiona. Y me gustaría empezar diciendo que estamos en un momento histórico, en un presente cultural que es bastante complejo, pero muy interesante al mismo tiempo y muy rico en posibilidades. Y quisiera hacer mención a todo lo que nos están aportando ámbitos como son la nueva biología, la neurobiología interpersonal, la neurociencia afectiva, campos como aparentemente más ajenos al tema de la salud mental, como pudiera ser la paleoantropología, la epigenética, el campo de la neuroplasticidad. Bueno, pues todas estas visiones nos están ofreciendo un nuevo mundo en relación a lo que somos los seres humanos. De modo que todo lo que ha sido vigente hasta el siglo XIX, incluso hasta mediados del XX, empieza a ser reconsiderado y estamos empezando a ver que la vida del ser humano está sujeto a una complejidad inherente. Es la complejidad de que el ser humano está en medio de un mundo donde empieza su andadura en la vida de la mano de sus cuidadores principales y a partir de ahí el mundo de la escuela, el mundo de la calle, la sociedad en general y luego los propios lineamientos ideológicos, culturales que van a influir en esta persona. Esto digamos que no es que sea nuevo, pero lo nuevo está, la novedad importante en este caso, la innovación está en que tenemos un soporte tecnológico, por ejemplo en el campo de neuroimágenes, que nos ha permitido ver realmente, incluso en vivo, cómo impacta en una persona lo que esté ocurriendo en las relaciones, en los vínculos, en la comunicación, en la interacción en un momento concreto. Y dependiendo del carácter de esa relación, tendremos un sistema nervioso y una biología de base que se va a posicionar en función de la calidad de la experiencia relacional. En este punto yo considero que hoy estamos en un momento histórico en el que es necesario reflexionar más que nunca acerca de quiénes somos los seres humanos, qué nos beneficia, qué hace que los seres humanos tengamos una calidad de vida, tengamos una buena salud mental, una buena salud relacional y qué es lo que nos perjudica en ese sentido. Estamos en este momento, ya digo, lleno de posibilidades, un momento también delicado, por lo que vamos a hablar, supongo a continuación, que es el estado de la salud mental ahora mismo en el mundo. Y necesitamos pararnos, reflexionar, reconsiderar y redefinir algunas cosas que son importantes, como veremos ahora. Bueno, en este sentido no hay muy buenas noticias. Se habla incluso de epidemia de salud mental. Cuando se empieza a hablar de porcentajes, de estadísticas, que no me voy a detener ahora en ello, se habla de unas cifras que son verdaderamente preocupantes. Por ejemplo, la salud mental infantil, juvenil, la etapa de la adolescencia. Se habla de el trauma como algo que empieza a cobrar mucho más luz, aunque siempre hemos sabido que ha habido personas traumatizadas, pero hoy lo que consideramos trauma abarca un espectro bastante amplio. No hablamos solo de los grandes traumas, sino que hablamos de muchas situaciones que hoy ya son consideradas como experiencias tan dolorosas que pueden encuadrarse dentro de lo que sería la dinámica de lo traumático. En este punto, ya digo, las voces expertas, las voces de los referentes mundiales en el tema del trauma, por ejemplo, nos hablan de epidemia de salud mental. El momento histórico es un momento en el que, por un lado, pareciera que tuviéramos una calidad de vida y un mayor bienestar, por lo menos para una parte de la población a nivel mundial, como ya bien sabemos.
Por otro lado, parece que los costes de este modus vivendi de nuestra sociedad llamada de consumo, del bienestar, la sociedad de la opulencia, parece que hay unos daños colaterales que tienen que ver con el estrés psicológico, que tienen que ver con la prisa, que tienen que ver también con el impacto de las nuevas tecnologías digitales, el impacto que se va produciendo y sobre lo que hay ya también muchísimas investigaciones, ¿no? Digamos que el momento cultural es un momento que yo diría que exige y casi nos obliga éticamente a pararnos, como decía antes, a reflexionar acerca de nuestros modos de vida, pero también nuestros modos de afrontar los problemas que tenemos planteados en el mundo. Problemas que tienen que ver con las crisis en las relaciones, el alto nivel de conflicto a nivel relacional que se está produciendo desde la vida familiar, las organizaciones, las instituciones, incluso los conflictos a nivel internacional, ¿no? Esto por un lado. Yo creo que necesitamos entonces pararnos y ver de qué manera podemos hacer las cosas basándonos en nuevos conocimientos, en conocimientos que están arrojando muchísima luz acerca de nuestra condición humana y de lo que nos hace mejorar y de lo que nos hace empeorar. Bueno, implica muchísimas cosas. Estos nuevos paradigmas, estos nuevos conocimientos implican que cambiemos la visión. Es necesario cambiarla para ver esa complejidad. Los perfiles profesionales de los que provenimos en educación, en psicología, incluso en la medicina, en el ámbito psicosocial, ha sido una formación que ha estado basada en los conocimientos que nos aportaba la ciencia del momento histórico. Una ciencia decimonónica, pero también una ciencia que ya a mediados del siglo XX, con la teoría general del sistema, empieza a transformarse. Es verdad que esos cambios son muy lentos a la hora de encarnarse e incorporarse en la práctica profesional. Es necesario en este sentido que hagamos movimientos más decisivos, movimientos más en firme en pos de integrar los nuevos conocimientos de estos nuevos paradigmas. Por ejemplo, yo he mencionado antes la epigenética y la neuroplasticidad. Además de el hecho de que no podemos hablar de una persona aislada, de un yo aislado del contexto, como si ese yo fuese principio y fin último, sino que hay siempre un yo, un sí mismo, una persona que está dentro de un contexto complejo que lo abarca y que hay una interdependencia mutua constante a lo largo de todo el ciclo vital de una persona. Eso requiere, por ejemplo, que las visiones centradas en el individuo, que han llevado también al mismo tiempo a intervenciones muy centradas en la persona, se empiece a reconsiderar, mirar el entorno circunstancial que rodea a la persona y sus vínculos más importantes. De modo que aquí va a contar, cuando estamos tratando un problema humano, aquí va a contar no solo un vínculo de apego con los más cercanos, con el entorno social inmediato, con la red social, la red familiar, sino que vamos a tener que considerar imperativos culturales, como hablamos en Escuela Reflexiona, esos imperativos culturales que a todos nos afectan, que tienen que ver con una ideología, con una mitología social, con unas creencias sociales que están ahí con el individuo. Y luego me parece absolutamente importante que nos demos cuenta que para potenciar la salud de una persona, para potenciar la salud de la vida social y de la vida relacional, necesitamos empezar a apoyarnos en las redes naturales que rodean a las personas. Considero que una de las cosas que nos aportan los nuevos paradigmas es la importancia decisiva que tienen los vínculos con el entorno. De tal manera que yo creo que cada vez más es necesario que nos demos cuenta que para ayudar, para apoyar, para hacer terapia, necesitamos la cooperación y la colaboración de todas las personas significativas que están en el entorno
vital de una persona que está sufriendo. Esto para mí es clave. De modo que, en mi opinión, es necesario redefinir los roles profesionales que estaban muy centrados, como digo, en enfocar la intervención en la relación paciente, cliente, usuario, alumno, alumna, experto, experta, educador, educadora, psicólogo, psicóloga, etc. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que el sistema nervioso de una persona, el sistema nervioso de un ser humano, está en continua interacción y contacto con el mundo que le rodea. En este sentido, no hablaría solo de un entorno humano, sino de un entorno también natural. De un entorno natural. Cada vez más vemos en las obras, en los trabajos sobre el tema del trauma, sobre el tema de las disfunciones emocionales, ese contacto con la naturaleza, ese contacto con el medio natural, el ejercicio, es decir, se van incorporando cosas que van naturalizando cada vez más los procesos de intervención, de modo que una cosa es la complejidad, otra cosa es todo el soporte tecnológico que nos ha ayudado desde la biología, como ya digo, a la neurociencia afectiva, a ver con más detalle qué es lo que pasa en el organismo humano, cuando pasa lo que pasa, cuando estamos bien, cuando amamos, cuando nos sentimos queridos, tanto como cuando entramos en conflicto y cuando sufrimos. Y a pesar de toda esa complejidad que nos muestran desde lo que es el funcionamiento de una célula hasta cómo funciona el sistema nervioso, al final lo que realmente ayuda tiene que ver con algo que enraiza y se alinea con hábitos, con costumbres, con modos de hacer las cosas que tienen que ver más con el pasado, pasados más remotos. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, se está revalorizando cada día más el tema del caminar. Aunque los médicos siempre han hablado de la importancia de caminar, hoy la neurociencia nos confirma, a través de las investigaciones en neuroplasticidad, que caminar tiene un impacto muy importante en nuestro sistema nervioso, especialmente en el sistema nervioso central. No solo que sea importante a nivel cardiovascular, caminar es lo que ha hecho la humanidad desde el principio de los tiempos. De modo que, por ejemplo, el cambio a una forma de vida más sedentaria nos puede llevar a quitar de nuestro repertorio de conducta la caminata, el caminar, el trasladarnos caminando a los lugares, ¿no? Cada vez más utilizamos distintos aparatos y máquinas para desplazarnos, ¿eh? En este sentido, caminar es algo importantísimo porque desde el punto de vista filogenético, desde el punto de vista también epigenético, es lo que traemos en nuestra sangre. Esa es la heredad, una de las cosas heredadas de la historia de la humanidad, ¿no? El ser humano como un caminante. En este sentido, al final, entonces, las intervenciones se pueden ver enriquecidas incorporando cosas que van más allá de la relación persona experto-experta. Creo que es importante apoyarnos en todo lo que rodea a un individuo y en este sentido los nuevos paradigmas lo que nos dicen es que un ser humano vive en medio de un nicho ecológico. Lo que tenemos que mirar es ese nicho ecológico y que la ayuda, en este caso terapéutica, por ejemplo, sea una ayuda tangencial, sea una ayuda basada en el acompañamiento. Bueno, la propuesta que hacemos en Escuela Reflexiona es una propuesta de una formación integral en este sentido. Yo creo que es necesario que una persona que va a afrontar desde un rol educativo, un rol psicosocial, un rol profesional psicosocial, la terapia, cualquier tipo de profesión vinculada con los seres humanos, el cuidado en la tercera edad, poricultura, pediatría, medicina. Yo creo que es necesario incorporar estos nuevos paradigmas, estos nuevos conocimientos. Y ello implica una formación que, como digo, integre pues un conocimiento básico a nivel, por ejemplo, paleoantropológico,
quiénes somos los seres humanos y de dónde venimos, qué aspectos de la evolución son hoy cruciales para nosotros, con la idea de preservar nuestra integridad como humanidad, que en cierta medida está en riesgo por todo lo que hemos mencionado. Necesitamos incorporar los conocimientos de la nueva biología. A mí me maravilla, por ejemplo, la obra de las nuevas biólogas, cómo vinculan todo el asunto del estrés psicológico, de los problemas que tenemos planteados a nivel relacional en el mundo y cómo eso impacta en el genoma humano. Cómo incluso se ha investigado el impacto en los cromosomas, en los telómeros, en la telomerasa. Eso yo creo que es importantísimo porque ya no estamos hablando de una hipótesis, estamos hablando de que las investigaciones dan fe de cómo realmente se producen esos procesos, ¿no? Cómo se producen las reacciones moleculares cuando una persona está viviendo lo que esté viviendo en ese momento, tanto en positivo como en negativo. Luego, por otro lado, el campo de la neurociencia cognitiva, que también nos ha aportado un conocimiento importante desde Cajal, Santiago Ramón y Cajal y compañía. Para acá ha habido un avance muy importante también en lo que respecta al funcionamiento del cerebro. Y a partir de ahí la neurociencia afectiva, con un campo muy particular que es la neurobiología interpersonal, que nos han colocado ante nuestros ojos un triángulo vital, con 3 vértices. Uno es la mente, con todo lo relacionado con lo emocional, el sistema nervioso, dividido en sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y el mundo de las relaciones. Toda la neurobiología interpersonal, toda la neurociencia afectiva está ahí, con una serie de profesionales a nivel multidisciplinar que están continuamente, desde hace varias décadas, investigando cómo se produce esa interacción entre estos 3 vértices de este triángulo. Y es maravilloso ver el fruto que eso va dando, porque estamos comprendiendo que, por ejemplo, la forma de mirarnos, la forma de hablarnos, nuestros tonos de voces, nuestros gestos, están metacomunicando los sentires, las emociones, y hay una comunicación a nivel interhemisférica cerebral, ¿no? De hemisferio derecho con hemisferio derecho. Es maravilloso ver entonces que ese conocimiento es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos que lo que hace empeorar o mejorar la vida de una persona tiene que ver con cosas que ocurren solo en el interior de la persona, como decíamos antes. Entonces es muy importante que saquemos a flote y que dejemos emerger en una formación todo lo que es la interacción de un ser humano con el mundo humano que le rodea y con el mundo en general. A mí me parece también muy importante la incorporación en un proceso de formación, por tanto, de las perspectivas nacientes que se denominan enfoques de tercera generación. Son perspectivas mente-cuerpo. Es decir, ya no estamos en aquella división tradicional de siglos pasados de la mente es una cosa, el cuerpo es otra. Ahora estamos en una visión integrada donde un ser humano está constituido por una relación mente-cuerpo, por un mente-cuerpo integrado, donde no hay tal separación, de tal manera que, como yo suelo decir, cada vez que nos relacionamos con el mundo, con los demás, siempre deberíamos de tener a la vista que es una relación cuerpo a cuerpo, una relación cuerpo a cuerpo, de tal manera que cada uno de nosotros y de nosotras nos relacionamos con la vida que nos rodea, con toda nuestra corporalidad. Eso requiere no solo un cambio de visión, sino también una manera distinta de hacer las cosas. La formación que nosotros proponemos en este máster de neurociencia afectiva tiene un apellido, como yo suelo decir, ¿no? Que es el enfoque centrado en la responsabilidad relacional reflexiva. Entiendo que el hecho de vivir y el hecho de relacionarnos con los demás implica una alta responsabilidad. Esto por un lado.
Yo hablo y hablamos en Escuela Reflexiona de esa responsabilidad relacional como un asunto crucial para la existencia, puesto que todo lo que yo digo, lo que hago, lo que pienso y lo que siento, tiene un impacto sobre las personas que me rodean. Y por otro lado, a mí me parece importante señalar que estamos en un momento en el que es necesario, a la hora de afrontar los problemas que están planteados a nivel de salud mental, necesitamos la cooperación de los entornos naturales de las personas. Necesitamos apoyarnos en las redes co-sostenedoras en torno a una persona. Por ejemplo, el concepto de corregulación de la teoría polivagal, que me parece importantísimo, como a raíz de la investigación, la teoría polivagal nos ofrece una perspectiva en la que sabemos que desde incluso antes del nacimiento, todo lo que esté ocurriendo en el entorno de los cuidadores y la cuidadora principal es de vital importancia, porque es la fuerza de corregulación fisiológica, es decir, el motor que pone en marcha la vida fisiológica de un bebé, de una bebé, es la presencia fisiológica de su cuidadora principal y de sus cuidadores principales. Esto es de una vital importancia. El enfoque centrado en responsabilidad relacional habla de la reflexión y de la reflexividad. Yo considero que todos estos avances de los que venimos hablando en esta conversación nos están llevando a reflexionar acerca de los seres humanos a fondo. Yo considero que reflexionar no es lo mismo que pensar. Reflexionar implica muchísimo más, porque implica un ejercicio que compromete toda nuestra integridad. Reflexionar es pararse, es ver, es darse cuenta de lo que uno es, de lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno siente y cómo eso repercute en uno mismo y en los demás. En esta dimensión consideramos que la formación de un profesional, de una profesional que debe afrontar situaciones de sufrimiento, de dolor emocional, de trauma, o que tiene que acompañar en un proceso como es la educación, requiere una formación de tipo personal. Lo que nosotros hacemos en Escuela Reflexiona a través de este máster es ofrecer un trabajo, un programa donde se incluye un trabajo de entrenamiento personal. Considero que el entrenamiento personal es fundamental. Y ese entrenamiento personal tiene que ver con abordar los casos que los propios profesionales, que nosotros los ponentes del máster podemos presentar para reflexionar juntos acerca de las situaciones que viven las personas en los casos específicos. Ese entrenamiento personal va también siempre encaminado a la reflexión sobre mi propio emocional, sobre mi propio estado psicológico y también mi estado fisiológico cuando yo estoy en mi práctica profesional. Es decir, que la formación en este punto nos llama, apoyado en estos nuevos paradigmas, en estos nuevos conocimientos, a tener siempre a la vista quiénes somos nosotros los profesionales en relación a nuestra propia vida personal, a nuestros temas vitales, a nuestros conflictos, a nuestros propios sufrimientos, a la hora de plantearnos la calidad del acompañamiento en el desempeño de nuestro rol profesional.